Buenas noches, bienvenidos a Terror Colombia. A continuación, contaremos la historia de una persona que afirma que su relato es verdadero. Ya están ustedes creerle o no. Les recuerdo que cada vez que cuente una historia, se la contará en primera persona. Siempre junto a ti. Todo inició cuando tenía 13 años. Estaba sola en mi casa, ya que mis padres trabajaban hasta tarde. En ese tiempo me gustaba hablar largas horas por teléfono. Un día estaba hablando con un amigo. De repente la llamada se cortó abruptamente. Colgué pensando que era una especie de problema técnico. Lo raro fue que volvió a entrar la llamada, casi de inmediato. En ese tiempo la llamada en espera no existía, así que era muy raro que la llamada entrara apenas colgabas. Contesté rápidamente, pensé que podría ser de nuevo mi amigo, pero no escuchaba nada. Empecé a preguntar con quién hablaba, pero nada, silencio. Seguí preguntando varias veces y nadie respondió. Opté por colgar y llamé nuevamente a mi amigo para saber qué era lo que había pasado. Cuando contestó, preguntó por qué le había colgado. Le dije que fue él quien me colgó. Me aseguró que él tampoco. Recordé la extraña llamada y le pregunté si me había llamado de nuevo. Respondió que sí, pero la línea estaba ocupada. No pusimos mucho misterio y seguimos hablando alrededor de unos 20 minutos. La llamada de repente volvió a cortarse. Colgué nuevamente y entró rápidamente la llamada. Al contestar, escuchaba una respiración muy fuerte. Cuando pregunté de quién se trataba, me contestó una voz gruesa y profunda. Seguí insistiendo en preguntar de quién se trataba, pero no decía quién era. Solo comenzó a decir cosas muy extrañas. Cosas como, siempre estaré a tu lado, jamás te dejaré sola, no podrás dormir en las noches. Yo simplemente le pedí que no siguiera molestando y colgué. Volví a hablar con mi amigo y se repetía la misma historia. No supe cuántas horas, pero fue bastante. A lo último opté por decirle a mi amigo que habláramos después, pero aún así seguía recibiendo aquellas llamadas tan extrañas. Cuando llegaron mis padres me vieron algo asustado. Me preguntaron qué me pasaba. Les comenté, ya que temía por mi seguridad. La verdad, no lo vi como algo paranormal, sino más bien como un acosador o alguien que quería hacerle daño a mi familia. Mi padre no me dejó hablar más con él, pero escuchaba lo que le decía aquella voz. Mi papá lo amenazó con denunciarlo con la policía, y esa voz no hacía más que burlarse diciendo que los mortales jamás lograrían encontrarlo. Después de unas horas dejó de llamar. Al otro día, mis padres fueron juntos a llevarme al colegio. Temían lo peor, y la verdad, yo también tenía algo de miedo. También me recogieron al terminar el colegio. Cuando llegamos a la casa, volví a recibir las llamadas. Mi papá, ya muy cansado de aquella situación, denunció aquella llamada, pero lo tomaron como una broma, pues todas aquellas llamadas no existían. Era como si jamás hubieran llamado. Después de esto, no volvieron a llamar, pero empezaron a pasar cosas extrañas. A veces en las noches escuchaba voces, desaparecían las voces y tenía esa sensación de que a veces te observaban. Un año después, mis padres se separaron, cosa que me afectó mucho emocionalmente. Siento que eso fue lo que empeoró las cosas, ya que en ese entonces sentía más ataques por parte de aquel ser. Muchas veces en las noches sentía como si unas manos extremadamente calientes tomaran mis piernas. Sentía las formas de las manos, pero estas estaban a temperaturas demasiado altas. Hasta sentía como mi piel se quemaba. A pesar de no ver nada, era tan desesperante que no lograba dormir. Pensé que me dejaría marcas, pero nunca encontré pruebas de aquel ataque. Otro tipo de ataque que recibí eran rasguños. De estos sí me quedaban marcas y muchos me dejaron cicatrices. Le conté a mi mamá, ya que había decidido vivir con ella. Afortunadamente nunca me tomó por loca y creyó en mí. Me llevó donde un sacerdote para que me ayudara con mi situación. Primero entró mi mamá para contarle lo que me pasaba. Luego él me hizo seguir para conocerme personalmente. Me miró atentamente y sentí algo de miedo en sus ojos y también pesar, como si tuviera lástima por mí. Eso me conmovió un poco, pero traté de concentrarme en la ayuda que me brindaría. Él me saludó amablemente y quería escuchar la historia contada por mí. Después de acabar mi historia, quedó algo confundido, ya que no sabía de dónde podría originarse aquellos acontecimientos. Me aseguró que lo que estaba conmigo era una presencia muy oscura, un demonio que se estaba aprovechando de mi estado emocional. Luego de terminar la consulta, el sacerdote me regaló un collar con el cual me aseguraba que yo estaría protegida y que no podrían hacerme ningún daño. La noche llegó y me quedé esperando algún ataque a pesar de las palabras del sacerdote.
Es cierto que no recibí ninguna clase de ataque, pero aún así no pude dormir, ya que vi como una gran cantidad de siluetas completamente negras rodeaba mi cama. Es cierto que no recibí ninguna clase de daño, pero podía sentir su mirada y esto me causaba terror. Esta protección funcionó unos cuantos meses, solo podía observar sombras a mi alrededor, hasta que un día volví a recibir estos ataques. Recuerdo perfectamente que una noche yo estaba muy asustada y mi mamá me dejó dormir con ella. Mi hermanita también se asustó un poco y decidimos dormir las tres. Esa noche no pude dormir absolutamente nada. Cada vez que cerraba mis ojos para dormir era como si de una vez cayera en un sueño profundo y empezara a soñar. Aparecía al frente de la puerta de mi cuarto, que era el último a través de un largo pasillo. Estaba completamente oscuro y podía ver al fondo una mujer de perfil con un vestido largo. Yo solo me quedaba mirando, tratando de identificar de quién se trataba. Luego de unos 3 o 4 minutos, ella se giraba hacia mí y sentía su mirada, hasta que de pronto se abalanzaba corriendo hacia mí, gritando como si fuera a atacarme. Cuando ya iba a llegar a mí, despertaba. Sentía que el sueño era algo largo, pero tan solo pasaban 30 segundos, máximo 1 minuto. Así fue toda la noche, no dormí absolutamente nada. Fue cuando me di cuenta que el collar que me regaló el sacerdote se había vuelto completamente inútil. Mi hermana también veía cosas mínimas en la casa. Hubo un día en el que me dijo que vio algo raro en mi cuarto. Ella estaba sola y vio a una mujer demacrada sentada a la orilla de mi cama viendo el vacío. Otra cosa que sí le afectó demasiado fue cuando, estando con un compañero de clases en mi casa, nos dirigimos a la cocina a preparar el almuerzo. En eso mi hermana se quedó en la puerta y empezó a llorar. Yo no sabía lo que le pasaba y ella tampoco quería decírmelo. Luego que logré que ella se calmara y la saqué del apartamento, él comentó que se había puesto así porque al fondo de la cocina vi un payaso con mirada aterrorizante detrás de mí. Tenía un cuchillo y señalándome se puso 2 dedos en su boca, indicándole a mi hermana que se quedara en silencio. Mi hermanita, al ser tan pequeña, lo tomó como una amenaza y por eso no me comentó nada hasta que la saqué del apartamento. Esto solo podía indicar que las cosas habían empeorado. Mi mamá buscó otro método de ayuda. Decidió contactar a un chamán, el cual hacía limpieza y purificación. Cuando él hizo la limpieza fue el mismo efecto que con el sacerdote. Al inicio funcionó, pero después volvió para ser peor. Al final terminé por acostumbrarme. El tiempo fue pasando y mi estado emocional mejoró, y con esto los acontecimientos. Supongo que no puedo seguir dependiendo de mi energía negativa. Dejé de sufrir estos ataques. De vez en cuando escucho cosas, pero no son tan fuertes como antes. Ahora vivo con mi papá. En su apartamento se han presentado pequeñas cosas. Son un poco más fuertes desde que tenemos una gata. Tal vez su presencia altere el ente, pero por el momento estamos tranquilos. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like. Si quieres escuchar más historias paranormales, suscríbete a mi canal. Y por favor, no olvides dejar tu comentario. Recuerden que ustedes también pueden dar a conocer su historia enviando un mensaje al correo que dejaré en la descripción. Que tengan buena noche.